Los videos que se ha viralizado las últimas horas tiene que ver con, bueno, obviamente Javier Milei, el candidato más votado, el precandidato, ya ahora sí candidato formalmente para las elecciones generales en lo que fueron las PASO. Obtuvo más del 30% de los votos y estamos aquí junto a Gustavo Tarragona, que es analista político, obviamente, que nos va a poder ayudar a comprender qué es lo que está sucediendo con el fenómeno Milei en la República Argentina. Bienvenido. Buen día, Evangelina. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué te dejó ese video? Primero, me parece que es poco serio, ¿sí? Me parece que hay que plantear una discusión en torno a no si es tan grande o tan pequeño el Estado, sino las capacidades que un Estado tiene para gestionar, digamos, en este contexto de globalización, ¿no? Si uno toma en términos de análisis comparativo, la mayoría de los estados en el mundo tienen muchos ministerios, están conformados por muchos ministerios porque las sociedades son complejas, digamos, también de gestionar. Entonces me parece que es efectivo quizás en términos de lo que él quiere comunicar y su equipo de campaña quisieron comunicar, pero me parece que es irreal para afrontar los desafíos que se necesitan en este siglo XXI. Lo escuchábamos a, por ejemplo, uno de los referentes a nivel nacional, Mazaltón, que en su momento acompañó, apoyó, que decía, es irrealizable lo que plantea Milei. Más allá de que muchos se puedan entusiasmar con algunos aspectos que él manifiesta y que eso ha llevado a que decidan votarlo, dice, es irrealizable, no lo va a poder hacer. O se va a los 3 días porque intenta hacer eso, o no cumple con ninguna de sus promesas. Bueno, es interesante esto plantearse, ¿no? Porque probablemente en su plataforma, digamos, de campaña, él proponía, digamos, medidas complejas, pero también es cierto que es un político inteligente que ha sabido, de alguna manera, sintonizar en gran medida cuestiones que para los partidos políticos tradicionales no estaban, digamos, en la agenda o estaban en la agenda de una manera bastante superficial, ¿no? Charlábamos con muchos compañeros, compañeras fuera de cámara, haciendo, bueno, algunos análisis bastante preliminares. Y es cierto, hay mucha gente que te dice, finalmente yo terminé depositando mi voto en Milei porque peor de lo que estamos ahora no vamos a estar. Y si seguimos votando a los mismos que en los últimos 40 años han venido presentándose a las elecciones con estos resultados, bueno, tenemos de alguna manera cantado cómo va a ser, digamos, la Argentina para los próximos años. Pero yo creo que Milei y su equipo de campaña supieron jugar bien, digamos, en esta coyuntura, supieron jugar bien a sintonizar en gran medida cuáles son las demandas de una parte importante de la población que, como vos lo decías muy bien, se tradujo, en todo caso, en ese 30% de votos obtenidos para un político que yo no podría decir que es totalmente un outsider, pero que sí hace poco tiempo que está en política verdaderamente. Sí, y es una elección de tercios ahora lo que se plantea, ¿no? ¿Y eso hace que el escenario todavía esté abierto? Esto hace que el escenario esté abierto. Yo creo que lo que Milei y su partido, La Libertad Avanza, obtuvieron es un piso. Me parece que le va a ser mucho más difícil. Que no es algo menor, es importante tener ese piso. Es muy importante tener ese piso, por supuesto. El mejor piso llega, claro. Y ponerle a Evangelina en el peor de los escenarios, que él no sea consagrado presidente. Yo creo que tiene una gran victoria política en el sentido de instalar en la agenda pública, en la agenda de temas que no se querían discutir antes, cuestiones que ahora sí la clase política, como él la define, la casta política, va a tener que empezar a tomar partido, va a tener que empezar a discutir. Creo que esa ya de por sí es una ventaja política enorme, vuelvo a reiterarte, instalar temas en la agenda pública de discusión que antes la clase política tradicional no quería discutir, se negaba a discutir o lo hacía de una manera muy superficial. En sus discursos, quizás no los precandidatos, pero sí el entorno, demás, funcionarios y otros que intentaban llegar a hacerlo, además están planteando esto, ¿no? Tenemos que escuchar lo que la gente está diciendo. Bueno, obviamente hay que un baño de humildad para poder tener expectativas rumbo a las generales, ¿no? Exactamente, y ahí hay una ventaja muy grande de Milei, porque esto es lo que él y su equipo vienen haciendo ya desde hace prácticamente 2 años. Claro. Yo no sé si las soluciones que él propone son viables, no son viables, pueden ser adecuadas, no pueden ser adecuadas. Pero vuelvo a reiterarte, de alguna manera me parece que un gran acierto político ha sido de alguna manera sintonizar demandas que estaban poco representadas en los partidos políticos tradicionales. Por ejemplo, creo que él ha tenido la enorme capacidad política de instalar un tema que es el problema del orden o de la falta del orden en la Argentina, ¿no? Cuando
en general para los partidos políticos tradicionales, por lo menos en estos últimos años, la cuestión o el concepto del orden aparece, digamos, como muy problemático y muy desafiante, él ha dicho, bueno, aquí hay un problema de falta de orden en Argentina, por lo menos en buena parte del territorio argentino, ¿no? Por eso quiero decirte nuevamente, creo que hay un acierto político en el sentido de que es él y su equipo de campaña quienes de ahora en más van a establecer, como lo establecieron ya hace unos meses atrás, cuáles van a ser los temas de discusión. Y creo que tener la iniciativa, ¿no?, en lo que es la agenda de temas a discutir. Puso exactamente, los temas de la agenda. Ya el solo impuso. hecho de haber impuesto esos temas es una victoria política. No se preveía un resultado de estas características, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó en la previa? Hay quienes dicen, en las encuestas la gente no decía que lo iba a votar a Milei. Hemos escuchado a muchos que sí, que lo manifestaban, pero hubo quienes no lo dijeron y lo votaron, ¿no? Bueno, y eso desacomodó un poco las encuestas. Ese es un gran tema explican? también, ¿no?, para ¿Sí? discutir o para charlar en algún momento, que es finalmente cuál es el verdadero rol o cuál es la verdadera importancia o qué es lo que aportan las encuestas para los políticos, las políticas, los partidos. Y verdaderamente, si los ciudadanos y ciudadanas responden sinceramente a aquello que piensan, ¿no? Digo, por ahí nos acercan un micrófono, por ahí hay un encuestador, una encuestadora que nos preguntan o nos llaman por teléfono. Y bueno, por no ser descorteses en muchos casos terminamos respondiendo, pero no quiere decir que esas respuestas sean sinceras, ¿no? Entonces yo creo que es un aspecto muy importante este que vos planteás y que creo que hay que retomar y profundizar y reproblematizar si esta excesiva importancia para mí que a veces se le termina dando a un instrumento, que es un instrumento más para intentar medir algo tan complejo, variable, cambiante como es la opinión pública, que son las encuestas, si no habría que disminuir de alguna manera la importancia y el rol que ellas tienen al momento de planificar una campaña o al momento de tomar decisiones que se van a transformar después en políticas públicas. Y cómo las redes sociales también han tomado de la mano de Milei en esta campaña en particular, ¿no? Una relevancia importante. Inusitada. Sí, ¿no? sí, porque... Y yo creo que esto también, Evangelina, hay que relacionarlo con el perfil en promedio que ha votado, digamos, a Milei, ¿no? Muchos estudios de opinión pública y muchas encuestas están mostrando que de alguna manera sí hay un perfil en términos generales, ¿no? Sí. Del votante a Milei son básicamente hombres, menores de 30 años, con un nivel educativo no tan desarrollado, digamos, pero ha calado muy fuerte efectivamente el mensaje, digamos, de Milei en la juventud. Y quienes obviamente se desenvuelven con muchísima naturalidad en el ámbito de las redes sociales tienen que ver con esos jóvenes entre los 15 y los 30 y pico de años, ¿no? Esos que son llamados por algunos los nativos digitales. Pero no alcanza igual para un 30% esa población, ¿no? Para lograr un 30% de los votos, no, ¿sí alcanza? Por supuesto, Ah, no. Hubo también de otros. Hubo fue también ese otros. como el núcleo Ese fuerte. fue el núcleo más duro de votantes, digamos, pero obviamente yo creo que hay una parte de una clase media empobrecida, digamos, que ha perdido mucho de su estilo de vida, como clase media también en los últimos años. Creo que Milei también ha recibido votos, digamos, de un peronismo no kirchnerista también, digamos, defraudado por los últimos años. Creo que Milei también ha recibido votos también de un sector del radicalismo defraudado también de la escasa o pobre performance de sus candidatos o candidatas en las últimas elecciones. Digo, se ha nutrido también de muchos otros sectores, pero el núcleo básicamente está ahí. No podría ser de otra manera, ¿no? Sí o sí, de otros sectores lo apoyaron para que pueda lograr este exactamente, ese guarismo del 30%. No contaba previamente con ese, ¿no? Con ese caudal. Con ese caudal. Por sí solo. Exactamente. Llegaron de otros lugares. Y bueno, y en este sentido, pensando en esta elección de tercios y cómo se juegan ahora los votos de Rodríguez Larreta, de Grabois y los otros precandidatos que quedaron fuera de fuerzas menores, y qué puede suceder también con todo lo que obtuvo Milei en este 30%, si eso puede disminuir. ¿Cómo se juega ahora? ¿Cómo es el escenario político hoy de cara a las generales? Yo creo que tenés mucha razón en tu introducción, Evangelina. El sistema político argentino parece que está transformándose de ser un sistema de mitades, de 50%, más o menos por ahí, a un sistema de 3 tercios,
con la particularidad de que me parece que el tercio que le corresponde a Milei tiene que ver con un núcleo que está bastante convencido de reiterar su voto ahora en las elecciones generales. No fue un voto ahora, porque también está esta posibilidad. Te lo consulto para que vos me lo reafirmes en todo caso esto que estabas manifestando. En la PASO voy a votar a Milei para manifestarle al peronismo que estoy enojada porque le dijeron a Massa, ¿no? A Juntos por el Cambio por tal o cual cosa, digamos, como darle este mensaje a las PASO y que eso pueda cambiar para las generales. Vos decís que no, que esto ya el 30% que obtuvo es suyo. A ver, yo no podría descartarte que hubo votos en este sentido, evidentemente, pero creo que la mayor parte de los votos recibidos por Milei y su propuesta tiene que ver con lo que podríamos llamar un voto fiel, un voto fidelizado, digamos, ¿no? Que veo escasas posibilidades que se revierta o que cambie en las elecciones de octubre. Por el otro lado, bueno, ya en el domingo a la noche hemos escuchado declaraciones, por ejemplo, de Grabois, diciendo que los votos obtenidos por su sector iban a contribuir finalmente, ¿no es cierto?, al articulado, al armado, a la expresión política de Unión por la Patria. Me parece que también en ese sentido, al interior de Juntos, hay también un mayor grado de fidelización de los votos de Bullrich, me parece a mí, en el sentido de que ella y su equipo han venido también distinguiendo con mucha fuerza que un leitmotiv, un aspecto importante que hay que abordar, tiene que ver con efectivamente el problema de la inseguridad, ¿no? En ese sentido creo que hay algún tipo de pequeña yuxtaposición entre el votante o la votante a Milei y el votante, digamos, a Patricia Bullrich. Me queda bastante el interrogante o la incógnita de qué van a suceder con los votos de Rodríguez Larreta, ¿no? Fue el gran perdedor de estas elecciones, ¿no? Yo creo que sí. Creo que si habría que plantearlo en esos términos, creo que si hay un gran perdedor en este sentido, tiene que ver con Rodríguez Larreta. Pareciera que su carrera política está, sí, ¿no? Porque pendiente de un hilo. Fue prácticamente mortal lo que le sucedió políticamente hablando. Creo que por el bajo porcentaje, siendo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Con una profesionalización de su campaña, digamos, a niveles muy altos, evidentemente. Con un aparato ya formado. Sí, claro, como vos decís también, con una vastísima experiencia en términos de gobierno, digamos, no es una figura que ha arrancado ayer precisamente, pero creo que ahí también, ¿no? Creo que su equipo de campaña, no digo que no sea profesional, pero creo que no ha sabido, digamos, leer que una cosa es el electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una cosa bastante diferente es el electorado del resto del país, ¿no? Me parece que no se puede hacer una traslación de los problemas, de las demandas, de las dificultades del electorado de Ciudad Autónoma, que es un electorado bastante particular, bastante especial, digo, por las condiciones económicas, sociales, educativas, que no encontramos en el resto del país, ¿no? Entonces, la pregunta es qué va a suceder entonces con los votos de Larreta. Eso es algo que no estás en condiciones de estimar hacia dónde van a ir. Yo creo que va a haber un porcentaje relativamente importante de esos votos que finalmente van a quedar dentro del espacio de Juntos, pero no me atrevería a aseverar con total certeza que no haya votos también para Milei, e inclusive, Evangelina, que no haya votos de Rodríguez Larreta para Massa. Creo que podría darse un escenario, digamos, en ese sentido. Y para finalizar, ¿no? ¿Terminamos esta historia en noviembre? ¿Habrá balotaje? Yo creo que dadas las condiciones actuales es bastante probable que haya un balotaje y que dentro de ese balotaje al menos uno de los contendientes tiene que ver con Javier Milei. Hay que definir su rival entonces en estas elecciones, es lo que se estaría definiendo en estas generales a partir de lo que dejó como escenario político en la República Argentina las PASO, que yo debo decir, estuve en el búnker de Unión por la Patria, luego en el de Juntos por el Cambio, y no podían creer lo que estaba sucediendo. Cuando llegaba información de Mendoza, de Córdoba, bueno, del norte, para Morales también fue una derrota muy importante, lo de Jujuy, bueno, estaban todos muy sorprendidos con la magnitud, ¿no? De lo que estaba obteniendo Javier Milei. Nadie se lo esperaba. Juntos por el Cambio esperaba ser la fuerza más votada, Sergio Massa el candidato más votado, y nada de esto se dio. Fue en ambos casos Javier Milei. Yo creo que si pudiéramos sintetizar, Evangelina, esta situación vivida, creo que es un terremoto político, ¿no? Y que a las fuerzas tradicionales o clásicas de la Argentina
les va a costar mucho asimilar e interpretar y decodificar, habida cuenta de que hay 60 días, digamos, para las elecciones generales. Muy poco tiempo. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a vos por la invitación. Estaremos en contacto, obviamente, porque se vienen tiempos interesantes para analizar políticamente. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir la ventana porque vamos a tomar un poco de aire, ¿no? Después de